Muy buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos, eh, tanto de la Iglesia Cristo es mi bendición como de otras iglesias que nos visitan. Sean bienvenidos a el programa del Pablo. El programa que, valga la redundancia, hacemos los días martes, originando desde acá, desde Bogotá, Colombia, con el propósito, con el objetivo principal de poder llevar una palabra de edificación hacia sus hogares. De esta manera, virtualmente, como se creó, se implementó desde un comienzo, y con el propósito y el deseo de que a través de él temas que son de suma importancia dentro de la congregación y que a lo mejor los podemos tratar de un modo distinto, me refiero tal vez cotejándolos en lo que es una charla, un debate, si se quiere, una conversación, en fin, un foro. Eso es lo que básicamente hacemos a través de este programa con diferentes panelistas y donde el deseo, como lo he reiterado desde el comienzo, es poder llevar una palabra de edificación y de bendición a cada uno de ustedes. Hemos venido tocando durante el transcurso de todo lo que es este programa que ya creo que va a cumplir casi 2 años de que lo estemos presentando al aire a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Y hemos tocado diferentes tipos de temas, en algunos momentos proféticos, en algunos momentos evangelísticos, en algunos momentos tal vez formativos. Bueno, han sido diferentes momentos en los que hemos utilizado para hablar de temas que creemos de que son de suprema importancia para las personas que nos siguen semana tras semana, e inclusive los que nos visitan eventualmente dentro de este programa. Pero en este momento hemos venido analizando lo que tiene que ver con el segundo ciclo de las fiestas del Señor. Esto que a nuestro criterio es de suma importancia para la parte de edificación de la iglesia, para la parte del conocimiento y, ¿por qué no?, también en cuestiones proféticas. Eh, es un tema que definitivamente tenemos que conocerlo de una buena forma, de una manera realmente profunda. Y básicamente eso es lo que hemos venido haciendo a través de estos espacios. Eh, ya en esta semana hemos entrado a la segunda festividad del segundo ciclo de las fiestas de Dios. O bueno, para que usted me entienda, estamos en la sexta fiesta del calendario de Dios. Y de esa justamente es la que vamos a hablar en esta noche. La mencionada dentro de la escritura como la fiesta del perdón o de expiación, y también conocida más tal vez coloquialmente y de una manera ya entrándonos en el lenguaje netamente hebreo como el Yom Kippur. Así de que vamos a estar, si Dios lo permite, en esta noche hablando sobre lo que hace alusión a esta festividad, entre comillas, que como lo he mencionado, no es realmente una festividad, porque es más bien una manera que el Señor nos invita para que nos acerquemos a Él, nos pongamos a cuentas con Él, eh, estemos presentando nuestras fallas, nuestros pecados y podamos arrancar eh, este tiempo en bendición, como sabemos que es el propósito de Dios. Pero antes de seguir analizando lo que es este tema para esta noche, déjenme saludar a mis hermanos panelistas que en esta noche me están acompañando con este estudio de esta festividad. Y arranco como siempre con usted, copastor, dándole la bienvenida, las gracias por estarnos acompañando en esta noche y seguramente, como siempre, con sus aportes en cuestiones de conocimiento, en cuestiones históricos y que definitivamente son importantes para lo que es estos estudios del faro. Bienvenido, copastor, bienvenido a este nuevo faro.
Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exo, a nuestro hermano Ricardo, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, sea una bendición de parte del Señor para cada uno. Como lo menciona el pastor, estamos ya en el segundo ciclo, ¿no? De este ciclo que son las fiestas finales eh, del pueblo judío, según cómo se encuentran por allí, pero realmente son ciclos para la iglesia, para nosotros como cristianos. Ya hay algunas diferencias, seguramente los vamos a tocar, porque hay que tocar las cosas que son inminentemente religiosas, que están atadas a lo que es el cristiano, pero hay también situaciones que están dedicadas es a la cultura judía. Entonces hay que saber uno dividir esos dos sentidos. ¿Dónde termina la cultura judía y dónde comienza el sentido cristiano? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Tratando de vivir las fiestas como el Señor las entregó a través de la Biblia, sin mezclarnos con lo que es la cultura judía, que como les digo, eso ya depende, es de cada región, de cada lugar. Entonces eso es lo que estamos tratando de diferenciar y de presentarles a ustedes a través de estos estudios. Bienvenidos y ojalá esta noche sea una noche de mucho aprendizaje, sobre todo porque si ustedes miran a través de los buscadores que existen y ustedes ponen esto de la fiesta del Yom Kippur, que es la que vamos a hablar, en todas verán que dicen la fiesta más importante del pueblo judío. Y hay que subrayar eso, más importante. Es decir, esta no es una fiesta cualquiera. Sé que hay otras tantas fiestas o otras fiestas de las cuales hemos hablado, pero esta la refieren como la más importante. Y ya vamos a ver por qué el pueblo la denomina así, por qué es tan importante para nosotros esta fiesta. Dios les bendiga y ya veremos entonces qué va a pasar esta noche. Así es, analizaremos algunos aspectos. Tuve la oportunidad el día domingo en el mensaje principal, poderles compartir algunos aspectos, algunas ideas, algunas cosas que son fundamentales para nosotros como creyentes en cuestiones del Yom Kippur, pero definitivamente de estas fiestas hay mucho tela, mucho tema que cortar y muchas cosas para comentar y para profundizar en cada uno de estos aspectos. Así de que eh, esta noche trataremos de abordar varias de esos aspectos que son indudablemente importantes dentro del conocimiento del creyente, de el seguidor del Señor y obviamente qué significa eso de Yom Kippur. Voy con mi siguiente invitado en esta noche, nuestro hermano Exxon, quien nos está acompañando en esta serie de programas de las fiestas de Dios y que indudablemente nos aporta muchas cosas interesantes a lo que es la parte del estudio, la parte teológica y que con su opinión y su conocimiento definitivamente podemos hacer un gran trabajo, un gran bloque, digamos, con las demás panelistas, precisamente para poder llevar esa palabra en lo más fácil entendible para cada uno de los que nos siguen a través de cada uno de sus buscadores. Hermano Exxon, bienvenido en esta noche a un nuevo capítulo del Faro, tema Yom Kippur. Bienvenido. ¿Cómo le va, Pastor Miguel, Copastor Jairo, hermanos, amigos y personas demás que se nos conectan con nosotros semana tras semana, dándole la gloria al Señor primeramente por su asistencia, donde una vez más vamos a tocar un tema que, como menciona Jairo, dentro de las fiestas y dentro del concepto del pueblo judío como tal, lo consideran, sí, claro, el día más importante, es el día más santo. ¿Y cómo no va a ser el día más importante? Porque si se lo pongo yo en términos colombianos, es el último día o es la fiesta donde usted va a tener la última oportunidad de ponerse en cuenta con Dios antes de que su vida sea puesta en una balanza como persona, como familia, pero también como país, como nación. Y si se logra a colocar en cuentas con Dios, deditos para arriba, puede dormir tranquilo. Pero si la balanza se llega a inclinar hacia abajo, donde Dios no lo encontró aprobado, tanto a usted como familia, como
a usted como nación, a la nación, ahí es donde entra el concepto de mucha preocupación. Y eso es lo que se va a empezar a evaluar prácticamente desde el día, o se empezó a evaluar desde el día de ayer. Muchas personas estuvieron especulando, pastor, copastor, sobre, bueno, ¿qué pasa? Que el 24 se termina el tiempo, ¿qué va a pasar? Salieron muchos comentarios en las redes sociales, pero no se olviden de que en sí, la fiesta de Yom Kippur, o el tiempo de la expiación, o el cara a cara, como explicó Miguel, el fin de semana, ¿verdad? O el día del ayuno, o el gran día, como también le llaman en otros sectores, hay 9 días. O sea que de aquí hasta el próximo miércoles, que cae 5 de octubre, es donde Dios pone la balanza sobre las personas y sobre las naciones. Entonces, ya miraremos la próxima semana a ver cómo Dios encontró al mundo secular, también al mundo judío, y posteriormente ahí, después de esa fecha, es donde uno no puede garantizar absolutamente nada, porque como vamos a ver, eh, vamos a hablar de un par de casos, de situaciones donde la seriedad de no haberse arrepentido precisamente antes de terminar el tiempo de la fiesta de Yom Kippur. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en la noche de hoy. Así de que por ahora, Biblia, papel y lápiz, presten mucho atención. Damos gracias a los hermanos que pudieron llegar el fin de semana a celebrar la fiesta de las trompetas y tratar de arrancar este año civil nuevo en bendición. Pastor. Así es, hermano Exxon. Antes de entrar a profundizar en el tema, simplemente quiero saludar dos personas que esta semana anterior se nos unieron como seguidores de la iglesia. Me refiero a dos personas, la hermana Yasmín Coromoto Medina, que nos empezó a seguir, y la otra persona es la hermana Ana Hernández. Son dos personas nuevas que la semana pasada se nos unieron y han comenzado a seguir lo que es la iglesia Cristo es mi bendición. Así de que les saludamos y confiamos en que cada una de las cosas que se hagan dentro de la iglesia, dentro de este tipo de servicios y los demás que se publican a través de las redes sociales, estén siendo de bendición para la vida de estas dos personas y de las muchas más que nos siguen y que nos ven ya sea en directo o en diferido en algunos momentos. Así de que bendiciones para estas dos hermanas que han empezado a seguir lo que es la iglesia Cristo es mi bendición como tal. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí, los voy a invitar para que estén abriendo la escritura en esta noche. Libro de Levítico, una vez más, capítulo 23. Y el verso que vamos a abrir es el 26, el que vamos a leer. Hoy voy a utilizar la nueva versión internacional. El fin de semana pasado utilicé la Reina Valera. Hoy quiero utilizar la nueva versión internacional para que de pronto entendamos un poquito el contexto de lo que se escribe acerca de esta festividad. Aquí inclusive aparece como el Día del Perdón en negrilla. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el Día del Perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el Día del Perdón. Cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios, cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo le eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Verso 32, perdón. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Hasta ahí la escritura. Bien, esto lo que hace alusión, la orden dada directamente de parte del Señor a su siervo Moisés y obviamente publicada a lo que era el pueblo de Israel en ese momento. Empecemos por decir
de que esta festividad eh, hace o tiene referencia, como lo hemos visto y como acá claramente se analiza, es de ponerse a cuentas con el Señor. Sabemos de que el año para nosotros, y quiero que partamos de esa idea, el año para nosotros, hablo los que somos de esta parte del mundo, normalmente arranca para nosotros el 1 de enero. Siempre ese es el inicio, digamos, de lo que es nuestro año. Más sin embargo, en el caso del pueblo israelita, y directamente dado la forma como iba a hacer, digamos, los cambios de un año al otro, dado directamente por el Señor, arrancaban justamente con la fiesta de las trompetas. Es decir, ese día se publicaba o se hacía alusión a que entraban en un nuevo año. Esto es importante que lo miremos y que lo traigamos en esta noche a este estudio, porque algo de lo que es necesario analizar es que el Señor lo que pretende a través de festividades como estas es que arranquemos un año en bendición. Usted dirá, no, pero es que yo celebro siempre el 1 de enero con mi familia, con mis amigos. Bueno, eso es lo que nos han enseñado culturalmente a nosotros. Pero una cosa, y lo dice la misma escritura, son los pensamientos suyos, otra cosa son los pensamientos de Dios. Y para Dios el inicio de año es este. Y lo importante y lo que Él pretende, lo que Él busca, es justamente que este nuevo año que arranca sea un año en el cual tengamos definitivamente el respaldo de Dios en cada uno de los aspectos que nosotros hagamos. El domingo pasado le preguntaba a la iglesia si acaso no anhelamos siempre la bendición de Dios, y si el coro unánime se escuchó de que amén, todo el mundo pretende y busca lo que es la bendición de Dios. Pues justamente estas festividades, y particularmente esta del Yom Kippur, tiene mucho que ver justamente en pedirle a Dios misericordia por cada uno de esas fallas, por cada uno de esos errores, por cada uno de esos pecados que en algún momento nosotros hemos hecho en contra de Él, en contra de nuestro prójimo, e incluso, ¿por qué no?, en contra hasta de nosotros mismos. Y justamente lo que el Señor pretende es de que nos pongamos a cuentas a través de estos 10 días, y que podamos después de eso, ahí sí, empezar a recibir lo que es la bendición del Señor. Eso es lo primero que quiero dejar para que lo tengamos en cuenta, de que básicamente esto hace alusión a lo que es la entrada de una nueva temporada. Lo que la misma Biblia relata y llama como la lluvia temprana y tardía. Tan predicado por muchos pastores, tan puesto en la lengua de muchos hermanos, tan colocado en oración por muchas personas, pues déjenme decirles que cuando se habla de la lluvia temprana y tardía, se está haciendo clara alusión a las fiestas del Señor, y particularmente aquí, cuando arrancamos el año, estamos hablando de ese tipo de bendiciones. Copastor, voy con usted en esta noche. Mire que ahí en la parte final, permítame, lo voy a poner nuevamente, ese último pasaje es el Levítico 23:32, dice: será para ustedes un sábado solemne de reposo. Estas son las partes en las que yo me refiero, que hay que empezar a diferenciar exactamente lo que significa la cultura judía, lo que tienen ellos dentro de sus propios hábitos, y lo que es el sentido religioso, lo que Dios nos pide. Y yo sé que muchas personas justamente van en contra de este tipo de celebraciones de parte nuestra, de parte de nosotros los cristianos, porque siempre se atienen a decir es que esto es para el pueblo judío, y justamente porque hay ciertas prácticas que el pueblo judío realiza durante estos acontecimientos, y que entonces uno empieza a pensar si pueden ser ciertos, si no son ciertos, si son dictados de la Biblia, y uno empieza a buscar dentro de la Biblia y no encuentra esas cosas, ¿no? Uno de estos que está mencionando allí es justamente que el sábado se debe guardar porque es día solemne y de reposo. Incluso una persona, digamos, yo no he hecho el estudio a profundidad, les soy sincero, y a mí no me gusta lanzar, y dentro de nosotros generalmente no lanzamos ideas que no hayamos comprobado, porque antes de nosotros dar conceptos aquí, créanme que hacemos un estudio muy profundo de lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros no queremos enredar a la gente, sino mostrarles una verdad. Entonces yo, como les he dicho, mira, aquí tengo
creo que 4 Biblias. Tengo la Reina Valera, tengo aquí una traducción viviente, la internacional, tengo la Biblia original que me la mandaron de Estados Unidos, gracias a Dios, tengo una concordancia y tengo como 3 ventanas abiertas. Es decir, son muchas cosas las que uno investiga y no solamente yo veo videos de YouTube, veo estudios de diferentes personas, no solamente del rango de uno, sino uno tiene que escuchar al que dicen los demás también para poder saber si están correctos o no están correctos y qué dicen. La misma Biblia dice escudriñalo todo y retener lo bueno. Entonces uno tiene que tener la sabiduría. Por eso no es recomendable de todos modos decirle a todo mundo que escuche cualquier cosa, porque el problema es ese, se rompe la sabiduría. Hay gente que no tiene la sabiduría y lo primero que le dicen lo coge y hace enredar. Entonces uno tiene que tener la sabiduría, escudriñar y escoger lo que es bueno y lo que no es bueno. Este concepto que les doy lo voy a dar así como concepto. Ya les digo, apenas lo encontré por allí, no he tenido así la forma para investigarlo a profundidad, qué puede decir, qué puede significar, pero es de acuerdo a las tradiciones judías y es la celebración del sábado. La persona que yo escuché o el grupo que yo escuché que decían eso es que en la Biblia no se menciona que el sábado sea el día santo. Y ellos se atenían y decían, yo sé que usted me va a sacar la Biblia y me dice, mire aquí, por ejemplo, esta versión, déjeme, yo vuelvo y pongo el pasaje ahí para que ustedes lo vean. Ahí dice sábado, que el sábado es santo y es un día de reposo. Sin embargo, ellos dicen, si vamos al libro perfecto, allá a la Biblia original, lo que dice es que tenemos que guardarse el Shavuot. Y Shavuot no significa sábado. Esa es una muy mala traducción, dicen ellos. Si nosotros vamos a mirar la Biblia original, en la Biblia original no traduce Shavuot sábado. Entonces eso, partiendo de ahí, la traducción estaría mal. La traducción dice que el sábado es el santo, pero en la Biblia, si uno mira esa parte, no sería el día correcto. Como les digo, eso habría que estudiarlo más a profundidad. Solamente les dejo esa cosita. Seguramente en un futuro vamos a ampliar este concepto y saber realmente de qué se trata. Otras cositas que tiene el pueblo judío y que seguramente para muchos es raro entonces en este tipo de celebraciones. Cuando se realiza esta festividad de expiación, ellos generalmente tienen que vestirse de blanco. Entonces digamos, ahí uno empieza a preguntarse, bueno, pero y entonces me tengo que ir a vestir, ahora tengo que ponerme túnica o qué es lo que voy a hacer. Otra actividad que ellos realizan, toman migas de pan, se van a un río, a un lago, lo que sea, y las empiezan a echar. Tienen otra actividad, otra cosa, y es que practican la caridad durante esos 9 días que menciona nuestro hermano Exxon, que van hasta el 5 de octubre. Ellos empiezan a repartir dinero entre los más pobres. Uy, eso de ese dinero, yo creo que eso sí le sonaría enlace para este tiempo. Estaría perfecta esta fiesta. Pero bueno, ellos practican ese tipo de caridad y dicen que los que no puedan dar durante ese tiempo, ¿no? Tienen que darlo en tiempo. Entonces practican mucho la caridad. No quiere decir que en otros tiempos no lo hagan, sino que es una forma, digamos, de ellos brindar algo hacia el prójimo. Otra que tienen, las comidas. Antes de empezar este día, recordemos que ellos empiezan con el Yom Teruah y ahí sí inician este periodo. Y antes del Yom Kippur tienen entonces una cena donde ellos van a utilizar, dice allí que pollo, sopa de verduras, encienden unas velas. Es decir, existen una serie de rituales que exactamente son producto del pueblo judío. Y ahí es donde nace la pregunta de muchos. Es que nosotros tenemos que celebrar ese tipo de fiestas como así, que eso se realiza y lo hacen. Les digo, hay que diferenciar muy bien cómo es la cultura de un país y cómo es la cultura cristiana. Para nosotros entender qué es Yom Kippur, tenemos que ir exactamente a la Biblia. Este pasaje que nos está hablando aquí, y más adelante yo les voy a mostrar otros pasajes, o al menos otro, donde se nos habla y la Biblia nos dice qué es Yom Kippur y cómo nosotros entonces debemos de adorar a Dios a través de esas festividades, con las formas que el Señor manda que nosotros lo hagamos. Entonces hagamos esa diferencia. La cultura judía es una, pero las fiestas de Dios sí son para todos. Siga, pastor, y ya volveremos. Indudablemente, ese es uno de los aspectos con el que definitivamente más tal vez le cuesta a la mayoría de personas. Y esto lo hemos explicado de todas maneras, de alguna u otra manera, en varias ocasiones, ¿no? Aquí a nadie se le está diciendo de que tiene que guardar el sábado, porque pues es que en esta parte del mundo, pues las tradiciones, las leyes
la forma como se maneja, por ejemplo, los fines de semana son muy distintos al caso de lo que ocurre en la cultura judía, ¿no? Por decir algo. La mayoría de gente, por ejemplo, aquí trabaja el sábado, ¿no? Y el que no va a trabajar, pues lo botan del trabajo, así de simple. Entonces, obviamente, el día, que aquí es el equivalente al día del Señor, vendría siendo el domingo. Entonces, sería ilógico, ¿cierto? Pretender de que la gente, pues, tuviera que ir por obligación el sábado a sabiendas de que, pues sí, eso es algo que en la cultura de este lado del mundo es completamente imposible de lograr. Y otro de los aspectos que nosotros aquí claramente lo hemos dicho, celebramos las fiestas de Dios sin judaizarnos, que eso es completamente distinto, ¿cierto? Es decir, aquí a nadie se le está pidiendo de que se vista de negro, aun cuando en esta festividad se vistan de blanco, pero la mayoría de personas que practican el judaísmo andan siempre de negro, andan con de barba, andan con los cachumbitos a los lados, con el gorrito que se colocan, en fin, cantidades de cosas y obviamente ellos tienen su propia cultura, como lo dice el copastor, y obviamente eso no tiene nada que ver con lo que se busca dentro de la iglesia, ni mucho menos porque eso es definitivamente sí, para los judíos específicamente. Pero, y aquí quiero hacer la claridad, y esto también lo hemos visto en otros momentos, también la palabra hace alusión a los extranjeros, ¿cierto? A los que no son nacidos en Israel, ¿cierto? Pero que se unen justamente a celebraciones, como es el caso de las fiestas de Dios. Hermano Edson, voy contigo para seguir con este estudio. Claro que sí, Pastor Miguel. Aquel día yo les hacía una pregunta dentro del ayuno que tuvimos el fin de semana y incluso coloqué al Pastor Miguel como ejemplo y les pregunté, bueno, en el caso hipotético que quisiéramos celebrarle el cumpleaños a Miguel tal fecha y de repente, de la nada, llegaran un montón de personas que ni él, como persona que cumple años, ni nosotros, que lo conocemos ya, simplemente llega un montón de personas, imagínese con regalos, llega uno con un iPhone, nadie dijo amén, bueno, pastor, no quiere un iPhone, está bien, otro llega con un computador, otro llega, eh, pastor, es que vengo a traerle esta camiseta de millonarios, ahí sí va a decir amén, póngale Ah, cuidado. Entonces, no son personas, digamos, que, uy, tenga cuidado porque estos manes tienen cara de ladrones. No, vienen, póngalo en el contexto de personas que vienen realmente a celebrar el día del cumpleaños de Miguel, en buena onda, con respeto, se agradan de ser partícipes de esa fiesta de él. Y le preguntaba a la iglesia, le preguntaba al pastor, ¿usted no se sentiría acotejado de que unas personas que ni siquiera lo conocen se atrevan a tomar parte de su día de pronto de descanso y venir a presentarse delante de usted con unos regalitos y querer compartir con usted? A eso, a eso es a lo que quiero traer este punto y lo anexo con lo que menciona Jairo y Miguel. Mire, pues cómo no se va a alegrar el Señor de ver un montón de extranjeros que no somos judíos presentarnos en 7 fiestas donde Él hace su aparición, donde Él hace su convocación, que él, obviamente entendemos lo sucio que ha sido el diablo, porque si bien utilizamos varias de las traducciones de la palabra, el tipo de todas maneras logró varias cosas dentro de ellas que sí afectan al mundo y a la iglesia. Primero, logró quitar el nombre original de Dios, que no es Jehová, ¿verdad? Porque todas estas escrituras vienen prácticamente del catolicismo, personas que no tienen el Espíritu Santo y fueron los que, listo, vamos a escribir estos convenios de la palabra de Dios. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, no, este nombrecito como que no nos gusta, vamos a cambiar, imagínense, cambiar el nombre original del Señor. Entonces, mire cómo dice el papá de Betty, el diablo es puerco. Listo, logró cambiar el concepto del nombre original de él, que es Yahweh,
Pero no solamente logró eso, pastor, copastor, amada iglesia, también logró lentamente quitar las fiestas del Eterno dentro de los seminarios, dentro del estudio, dentro de la profundidad. ¿Por qué? Pues porque a la larga el que le conviene que la gente no reciba bendición, pues es al diablo. Dígame si no. Entonces, hicimos un breve, si hiciéramos un breve resumen de las fiestas de Yahweh, de Dios, ¿verdad? Donde ya la iglesia, Cristo es mi bendición, muchos de ustedes que ya se han conectado por un tiempo fielmente con nosotros y que están algo más enchufados en el tema, ya en primavera celebramos 4 de ellas, que fue la Pascua, obviamente, o el Passover que nos recuerda la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Luego entonces la fiesta de los panes sin levadura, que obviamente nos invita a sacar nuestro pecado, ¿verdad? Que hay en nosotros. De hecho, Jesús sacó el pecado, la levadura, que fue a Judas, dentro del grupo de los 12, ¿verdad? 3 días después, Jesucristo resucita en la fiesta de ¿qué? De las primicias, ¿verdad? Dando a entender que una persona que se convierte a Jesucristo, pues obviamente, pues resucita de una vida muerta prácticamente, porque no habíamos llegado a conocer a Jesucristo. Y también, posteriormente, 50 días después, en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, bien lo menciona el copastor, pues nos recuerda obviamente la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que recuerda obviamente que cuando una persona se convierte a Jesús, pues lo primero que hace el Señor, él, eso no lo hace ni el pastor Miguel, el Miguel no tiene poder, el poder lo tiene Dios. Cuando encuentra una persona realmente lista para la conversión de Jesucristo, él mismo lo dice Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16, allá dice la palabra que les conviene que yo me vaya, ¿porque qué? Porque tiene que venir el Espíritu Santo. Entonces el que envía el Espíritu Santo es directamente Dios cuando una persona realmente está lista para una conversión. Lastimosamente, lo explicaba incluso Miguel aquel día con lo de el pueblo allá a la base de la montaña del monte de Sinaí. Lamentablemente esa primera iglesia, llamémoslo así para que usted lo entienda, ese primer grupo de hermanos, ese primer grupo de personas, decidieron rechazar la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué prefirieron? ¿Sabe qué? No, vaya usted, Moisés, vaya usted. Nosotros todavía no estamos como listos para recibir el Espíritu Santo. Vaya usted como nuestro mediador. Vaya usted, reciba y después nos trae ahí lo que tenga de parte de Dios. Pero es que ahí Dios quería cumplir lo que dice Juan 4:24, que él anda buscando ¿qué? Adoradores que en espíritu y en verdad. Y eso lo quiso hacer el Señor allá a los pies del monte de Sinaí. Ya bajaba Moisés con la verdad, que es la palabra, los 10 mandamientos, pero también les quería entregar ¿qué? El espíritu, en espíritu y en verdad. Ahí quería entregar esos dos, pero el pueblo dijo, no estamos listos, como que no nos interesa esta cuestión. De hecho, queremos más bien hacer es un becerrito y más bien formar nuestro propio Dios a nuestro concepto, y por eso es que el Espíritu Santo por 1200 años ahí queda como estancado en el aspecto de personas, no de ministros. Ya lo hemos explicado que en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo activo totalmente, pero no como congregación, no como quejilá, no como personas, no como grupo, pero obviamente Jeremías, Isaías, hombres y mujeres de Dios sí tenían el acceso como sacerdotes a recibir la revelación de parte del Espíritu Santo. Es importante entender de que esta fiesta de Yom Kippur, como les decimos tempranamente, mire hermano, o el mundo tiene hasta el próximo octubre 5, que es un miércoles, pastor, si no estoy mal, creo que cae dentro de la semana. Todos estos días, Dios va a estar evaluando la condición espiritual, moral del mundo entero. Primero arranca con usted y conmigo, nuestra casa, nuestra vida personal. Y posteriormente él también va a hacer un cálculo matemático general de país por país, nación por nación, arrancando obviamente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el que más se le da, pues más se le exige. Entonces todo arranca con ellos, pero posteriormente eso se viene hacia todo el mundo. Y ahí, a final del próximo miércoles, que es donde termina
la fiesta de Yom Teruah. Ahí es donde realmente se va a venir lo que de pronto muchos de nosotros pensamos que Dios no lo permita si llega a encontrarlo a usted o encontrarme a mí, encontrar país por país en pecado y sin arrepentimiento. Ahí es donde se puede poner la cosa bien complicada. Ya lo vimos, septiembre 11 del 2001 con las Torres Gemelas, no pasó Estados Unidos ni tampoco Israel, y posteriormente eso afectó al mundo entero, porque lo que pasa con Estados Unidos directamente nos rebota a nosotros en cualquier parte del mundo. Entonces todo empezó con un país que posteriormente, al ser tocada su economía, nos iba a tocar la economía de nosotros y otros aspectos ahí políticos. Entonces, sabemos con perfección de que ese 2001 el mundo no pasó el examen, la balanza en esa fiesta de Yom Kippur, porque fue también para esta época, entre septiembre y octubre. Entonces, ahorita vamos a arrancar y juntamente con Jairo y con Miguel, vamos a ayudarles a entender algún par de conceptos sobre la fiesta del perdón, pero no olviden, mire, esta fiesta, y lo explicó Miguel con claridad aquel día, no sé si usted lo entendió, con 21 juicios. Esto representa el trato que va a tener Dios con el mundo y también con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Juicio, no hubo arrepentimiento. Se fue la iglesia, pero se quedó Dios a tratar con el hombre y nación por nación. Por eso esos 21 juicios que representan esos 10 días donde el mundo, donde el mundo simplemente no quiere saber nada de Dios, ahí es donde se va a volver nuevamente, entre comillas, porque como dice Miguel, eso no debería ser ni fiesta. ¿Cómo va a ser una fiesta, un juicio tras juicio tras juicio tras juicio por 7 años? Pero bueno, ese es el concepto, porque es que la fiesta es para el pueblo de Dios, no es para el mundo, para el morador. Entonces, vamos a analizar un poquito más a profundidad. Lo único que les pedimos es, entienda el concepto. Póngase a cuentas con Dios. Tenemos 9 días prácticamente, donde usted realmente tiene que estar a paz. Por eso es el día más santo, es el día más sagrado dentro de ellos, porque ellos no se pueden dar el lujo de terminar la fecha de Yom Kippur, que es el octubre 5, no pueden darse el lujo de arrancar el octubre 6 en pecado y que Dios no los haya aprobado. ¿Para qué? Porque eso va a sellar el destino del próximo año en cuestiones personales. Pastor. Así es. Bueno, hay algo que quiero que empecemos de una vez a denotar, y es que esta fiesta también se le llama expiación, ¿no? O de aflicción, también en algunos casos, o como lo dije el fin de semana, cara a cara. Esto del cara a cara, inclusive miren los conceptos tan equivocados como se manejan, porque esto de los cara a caras dentro de las iglesias lo han colocado de una forma completamente distinta, partiendo inclusive de la enseñanza que hay por allá de Jacob, ¿cierto? Cuando hay esa disputa entre el ángel del Señor y Jacob por una bendición. Esto se le ha conocido como un cara a cara, inclusive muchas iglesias hacen esto, sacando una cantidad de personas para un lugar apartado supuestamente, y se maneja con ese concepto, pero dése cuenta de que son cosas mal aplicadas, son cosas que realmente no tienen digamos, aprobación o digamos el respaldo de la escritura como tal. Por el contrario, esta festividad del Yom Kippur sí es conocida como el cara a cara, es precisamente porque las personas normalmente entran delante de la presencia del Señor justamente con el objetivo de poder pedir misericordia justamente por cada una de las cosas que se han cometido durante el transcurso de ese tiempo, de ese año. Y mire que este tema de la expiación y demás es un tema que es tan antiquísimo como las generaciones que aparecen en la Biblia, o sea, desde el mismo nacimiento o aparición casi que del ser humano. Usted recordará de que cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿cierto?
La forma como el Señor se da cuenta de que, o sea, obviamente él ya lo sabía, pero como los confronta, es justamente cuando ellos empiezan a esconderse. Recuerda usted que la escritura misma muestra de que ellos empezaron a esconderse delante, o sea, de la presencia del Señor, y el Señor los llama y ellos dicen, no podemos salir porque estamos desnudos. Y ahí el Señor es cuando les dice, ¿y quién les dijo a ustedes que están desnudos? ¿Sí? Entonces, ahí claramente, ahí es donde empieza a denotarse el tema, digamos, de lo del pecado. Pero voy a la segunda parte, a lo que hace alusión a la expiación. Y por eso digo que este concepto es tan viejo como la aparición del mismo hombre. Porque justamente el Señor lo que hace es cubrir el pecado de ellos, en este caso sus cuerpos, con pieles de animales. Porque ellos trataron de cubrirse, ¿recuerda usted? De que ellos lo trataron de hacer con ramas, ellos lo trataron de hacer, ¿cierto? Con diferentes cosas, ¿verdad? Y obviamente esa no era la manera. El Señor sí lo hace a través de esta piel que es colocada en ellos. Ahora bien, esto lo menciono porque justamente esto es lo que hace alusión al tema expiación. Cuando se habla de la expiación, cuando va uno inclusive a la época del sacerdocio, e incluso ya pasando a la época de Jesucristo, claramente lo que hace alusión es que la expiación es justamente que un tercero o una tercera situación o una tercera persona tome el pecado o el juicio que me correspondía a mí, y que esa tercera persona o ese tercer, por ejemplo, ovejita o lo que sea, estuviera llevándose en algún momento justamente ese pecado que yo en algún momento había cometido. Ahora bien, usted me dirá, bueno, es que a partir de la aparición de Jesús se supone que nuestros pecados son limpios, y usted tiene la razón. Es exactamente cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, claramente la Escritura dice que nuestros pecados son limpios. Más sin embargo, óigame bien, el hecho de que usted esté en las sendas del Señor y que usted de pronto esté dentro de una iglesia, no lo hace inmune al pecado. Usted de una u otra manera falla, de una u otra manera usted sigue manteniendo desde dentro de su parte humana esa imperfección que es directamente proporcional con lo que la misma Biblia llama carne. O sea, el hecho de que usted acepte a Cristo no significa de que la carne desapareció, ¿no? Usted sigue de todos modos ahí, y obviamente, ahí es cuando justamente se aplica, por ejemplo, cuestiones como lo del Yom Kippur. Porque entonces, obviamente, si yo soy consciente de mi parte humana, de mi parte débil, tengo que presentarme delante del Señor, y usted me dirá, bueno, yo lo hago cuando me arrodillo a orar o cuando busco la presencia del Señor, yo le pido perdón y misericordia, y si usted lo hace así, está perfecto, está bien. Pero ¿sabe algo? Eso de todas maneras es importante de que usted dentro de esta festividad lo haga. Además, déjeme le cuento algo, un datico mayor. Los grandes patriarcas de la Biblia que usted puede encontrar, los grandes héroes de la Biblia, me refiero a un Moisés, me refiero a un David, me refiero a cada uno de esos profetas de los cuales nosotros leemos la escritura, tenían una particularidad, y era que ellos no solamente pedían misericordia por los pecados de ellos, sino también por los de su pueblo, también por los de su familia, también por los de su nación, también por los de sus reyes. Ellos lo hacían, ellos clamaban normalmente por ese tipo de cosas, por ese tipo de situaciones. ¿Y sabe cuándo lo hacían? Sobre todo en épocas de Yom Kippur. Eran los momentos ideales justamente para ponerse delante del Señor y clamar por misericordia. Por eso, festividades como estas son supremamente importantes, porque es la oportunidad enorme de poder interceder por esa persona que usted tal vez tiene en su corazón, en su mente, y que no ha llegado a los pies de Cristo. O por esos países que, como el caso de ahorita,
de nuestra querida Colombia. No sé si usted ha visto las noticias, pero estos días lo que nos están hablando es de que la gente está saliendo a las calles porque está proliferado todo lo que usted pueda imaginarse. Inseguridad, desazón de parte de la gente, incomprensión, diferentes cosas. Pregunto, ¿no es la oportunidad para poder justamente hacer Yom Kippur, por ejemplo, por una nación como la de Colombia? Copastor, voy con usted. Eso que menciona allí acerca de Adán y Eva es la representación justamente del ser humano frente al pecado. Desde el mismo comienzo, ¿no? Desde la humanidad. Mire cómo el ser humano siempre trató de tapar el pecado a su forma. Y hoy lo seguimos haciendo. Hoy nos seguimos metiendo mentiras, que por hacer esto, que porque llevarle una vela a San Jerónimo o a la Virgen de no sé qué, que con eso nosotros estamos encubriendo el pecado. Y des en cuenta que no es así, que el pecado realmente el único que lo puede cubrir es realmente Dios. En aquel momento Él les pone las pieles, pero eso es representación igualmente de que esas pieles pertenecían a un animal y seguramente hubo derramamiento de sangre. Por eso la sangre es la que cubre el pecado. Cuando Cristo entrega en la cruz del Calvario su sangre, es cuando cubre entonces nuestro pecado. Ir a la fuente que generadora que nos puede dar el perdón, esa es la mejor forma que el ser humano puede hacer. Sin embargo, mire cómo nosotros nos seguíamos excusando y después de tantos años el ser humano buscando las mejores formas para tapar el pecado. Saber que la forma más sencilla es ir humildemente ante el Señor. Seguramente Él dice en su palabra que no va a echar a nadie fuera si uno va con un corazón verdaderamente arrepentido. Esa es la famosa gracia que llaman por allí. Eso se trata. Esta fiesta o esta reunión o esta convocatoria se trata de eso, de que nosotros no vamos a pedirle a ningún otro ser o a ninguna otra cosa en este mundo a pedir perdón. Es el tiempo en que dice allí afligimos nuestro corazón, nuestra alma, nos presentamos ante Dios, le reconocemos, somos pecadores. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel, se presentaba a ellos y lamentaban. De acuerdo a la tradición que ellos tienen, dice que se confesaban los pecados allí ante Dios, cosas buenas, cosas malas, y no solamente eso, sino que perdonaban de boca a aquellas personas a que habían ofendido. Dice que era una forma en que ellos iban ante el vecino, ante el amigo, ante el compañero, ante el que fuera, y pedían perdón. Y había un arrepentimiento genuino. Eso es lo que es esta convocatoria, es el llamado al arrepentimiento. Mire que esta historia, el pastor la mencionó el domingo pasado. Eso estaba, allí muestra a ver, aquí está en Éxodo, déjenmelo, yo la muestro aquí. Éxodo, para que usemos la palabra del Señor. El libro del Éxodo, eso está en el capítulo 32. Éxodo 32. 32. Y está del versículo 15 al 19. Voy a leer primeramente. Éxodo 32, del 15 al 19. Este es el origen de esta proclamación o de esta cita. Ya le digo, el pastor la mencionó el domingo pasado, quiero recordarla. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: no es voz de alaridos fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento vio un becerro y las danzas. Ardió en ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esta es la cena donde van a hacer Yom Kippur. Está allí Moisés recibiendo las tablas de la ley, la promesa que el Señor le había dado. Baja con Josué y escuchan unos cánticos, una gritería, mejor dicho, un festival de esos grandísimos. Y Josué dijo: mira, el pueblo está cantando y está. Pero Moisés sí se le hizo extraño esa situación y vamos a ver qué fue lo que pasó. Llegan allí, encuentran y están adorando es un becerro. Se habían construido un animal allí de oro y ellos cantaban y danzaban y adoraban eso. Moisés destruye las tablas de la ley, obviamente de lo que él sintió de ver el pueblo haciendo eso.
Entonces el Señor después le reprende, le dice que suba por otras tablas. Él sube por otras tablas, baja, después de haberle jalado las orejas al pueblo de lo que había hecho, sube él, reclama las tablas, baja y entrega las nuevas tablas al pueblo de Dios. Esto es lo que mencionan que es el primer Yom Kippur, porque Yom Kippur significa eso, arrepentimiento. Cuando el pueblo se sintió que Moisés los había regañado, les había llamado la atención, ¿por qué hicieron eso? Ellos se arrepienten, va Moisés nuevamente, se presenta ante Dios, hace intercesión por el pueblo, él le entrega las nuevas tablas y desciende y entrega las tablas al pueblo de Dios. 10 días es la tradición que se tiene de que se demoró Moisés en ese acontecimiento. Por eso Yom Kippur se celebra durante 10 días, porque hace alusión a ese momento en que Moisés baja con las nuevas tablas y al arrepentimiento del pueblo de Israel. Por eso este tiempo es tiempo de arrepentimiento, de perdón. Y la mejor forma de uno poder sentir esa paz en el corazón, realmente desligarse del pecado, es presentarse como lo hacía ante Dios. Imagínense qué tal que ellos esperan su pecado y yéndose por ahí a bañarse en un lago o alguna vaina de esas. No, la forma correcta era presentarse ante Dios y pedirle perdón, hacerle ofrecimiento. Y esa es la forma en que uno lo tiene que hacer hoy en día. Usted siente arrepentimiento, le duelen las cosas malas que hemos hecho, pues esta es la oportunidad, es presentarnos ante Dios y pedirle perdón. Como le digo, mire, la promesa tan hermosa que Él nos da, hablemos de gracia, justamente ahí, hablemos de gracia. La gracia tan hermosa que Él nos da es que dice que cualquiera de nosotros que vayamos ante la presencia de Él, Él no nos va a echar fuera. Gloria a Dios por tan hermosa promesa. Siga, pastor. Quiero ir con otro término que va muy correlacionado y que obviamente está dentro de esta cita de Levítico, y es la frase o la palabra aflicción del alma, afligir el alma. Quiero ir con esta otra frase. Y seguramente las personas automáticamente pensarán, de pronto cualquiera dirá, ¿cómo así que afligir el alma? ¿A qué hace alusión eso? La misma Biblia nos da la respuesta. Yo los invito a que abran la escritura en el libro de Salmos, capítulo 35, verso 13. Salmos 35, 13. Versión Reina Valera. Dice así: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Normalmente la gente lo que hacía cuando sentía dolor, tristeza o cuando estábamos viviendo un momento difícil, de luto inclusive, algo de lo que hacía era vestirse de cilicio. El cilicio básicamente hace alusión a unas ropas que son demasiadamente rasposas. En algunos casos hasta se menciona que eran pieles de pronto de animales, pero obviamente pieles sin mucho trabajo, o incluso era como si se pusieran algo que definitivamente fuera algo demasiadamente ordinario, llamémoslo de alguna manera, con lo que se vestían. Y algo de lo que también inclusive solían hacer era echarse ceniza en la cabeza, ¿no? Esto en acción de dolor o de demostrar de que estaban viviendo un momento difícil. Esto solamente lo cuento como algo anecdótico, pero quiero que miren la segunda parte. Dice: afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Ahí está la respuesta de lo que es la parte de afligir el alma. Dice cómo se debe hacer. Claramente lo dice la escritura ahí, y es con ayuno. No hay una forma distinta de poderlo hacer. Ahora, esto de afligir el alma, ¿a qué hace alusión también? Y es que hay dos maneras de manejar el pecado, y se lo va a plantear de esta manera para que de pronto usted lo haya entendido. La primera es cuando usted se acostumbra a llevar una vida como pecador y ya no le encuentra, digamos, ningún problema a cometer algún pecado. Entonces simplemente yo siento de que eso en algún momento Dios me lo perdonará, aprendo a convivir con eso de alguna u otra manera. Se me vuelve costumbre, se me vuelve algo cotidiano y ya no siento ningún tipo de carga por esa situación. La segunda forma es justamente esa, cuando siento de que lo que hice ofendió a Dios y siento dolor por lo que le hice al Señor o por lo que le hice a mi prójimo. Siento esa carga por esa situación. Ahí, en esos casos, es justamente donde aparecen cosas como el Yom Kippur y la aflicción del alma. Pero mire, uno de los secretos, una de las maneras que Dios nos da de
poder realmente afligir es justamente a través de la... Porque claramente el mismo apóstol Pablo también lo menciona, que hay como una cierta competencia entre la carne y el espíritu. Y incluso el apóstol Pablo menciona de que la carne se opone a lo que el espíritu quiere. Entonces, normalmente, por ejemplo, los deleites de la carne están lejos de lo que es el alimento espiritual. Y por el contrario, aspectos como, y mire lo paradójico que puede suceder esta situación, una de las maneras que se utiliza para alimentar el espíritu, para fortalecer el alma y para causar aflicción, óigame bien, no en el cuerpo, o también en el cuerpo, pero en el alma, es por medio del ayuno. De ese ayuno del cual se habla justamente por allá en Isaías y también en algunos evangelios. Esa es la manera de afligir. Y justamente algo de lo que se acostumbra durante estos días es a practicar el ayuno. Esto es algo que yo por lo menos dentro de la iglesia no les dije, tienen que hacerlo. Esto queda a criterio de cada quien. Porque esto no debe ser obligatorio. Esto debe nacerle a la persona si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Si usted siente que es una buena herramienta y que es algo que va a servir, para afligir su alma y acercarse al Señor y pedir perdón, magnífico, ojalá lo pueda hacer, de verdad. Pero si no, eso queda, digamos, a su criterio, a su voluntad. Hermano Exxon, sigo contigo. Lo voy a sacar de problemas, Pastor Miguel, nuevamente. Lo voy a sacar de problemas. ¿Por qué? Usted leyó Levítico 23 y el versículo 29 dice lo siguiente. Cualquiera que no observe el ayuno, ahí está el afligir el alma. Esto es una palabra del Señor directamente. Hermano Cualquiera Exxon, que no observa el ayuno. Sí, sí, pastor. sí, ¿Cómo, pastor? no, es que eso de afligir el alma, yo quiero que lo remarquemos de una vez, porque es que muchas personas creen que cuando yo aflijo el cuerpo, que es distinto, es como se logra el perdón. Recordemos que hay mucha gente que se azota, que camina descalza no sé cuántas millas, que se bota de rodillas hacia no sé dónde. Esa es una aflicción del cuerpo y esa no está. Aquí no dice que hay que afligir el cuerpo, dice es una aflicción del alma. Por eso yo creo que esa palabra tenemos que subrayarla perfectamente. ¿De qué se trata eso? Y nuestro hermano Exxon entonces va a explicar qué es eso de la aflicción del alma. Siga, hermano Exxon. Bien, pues ahí colóqueles ahí unas imágenes, pastor, no solamente del sector, digamos, religioso latinoamericano a través de la religión que usted ya sabe, pero también colóquele imágenes de por allá del sector de los hindús, de los budistas, cómo el diablo usa la misma tendencia, el mismo tipo de aflicción. He visto documentales donde por allá en esos países se cruzan un par de agujas aquí, sale la otra por allá, y aquí le cuelgan un montón de vainas, se colocan chuzos en la espalda y cargan su muñeco o su elefante con 7 manos, 7 patas, y esa es la forma en que ellos supuestamente afligen su cuerpo y su alma delante de su Dios. O sea, vuelvo y le digo, cuando Eugenio Derbez acababa en su tiempo ese programa donde actuaba como un diablo, ¿qué era lo que el man hacía? Se vestía de un diablito y hacía y se burlaba. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso es lo que hace el diablo, imagínense, con la humanidad. Ve lo estúpido, perdónenme la expresión, que la gente actúa por falta de conocimiento. Pero aquí claramente dice que cualquiera, versículo 29 de Levítico 23, cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Eso es impresionante. Mire, si hay algunos sectores dentro de los judíos, ¿verdad? Donde este próximo octubre 4 a 5, porque obviamente que se celebra ese desde las 6 de la tarde cuando el sol cae, ellos arrancan el ayuno desde el atardecer del día 4 de octubre hasta el atardecer del miércoles 5 de octubre. Ellos todo el día lo van a ayunar, pastor con pastor. Y mire que no está hablando de un fin de semana. A la gente que a veces dice, no, es que es que nosotros el fin de semana no. Ellos lo van a hacer en plena fiesta. Ellos les vale un pepino
si les toca llamar a su jefe y decir, no, qué pena, no. Ellos saben lo que se están jugando. Es que se están jugando la bendición del próximo año para ellos. Entonces, ellos ya la tienen clara y van a ayunar por ese periodo de 24 horas. ¿Por qué todo ese periodo? ¿Por qué todo ese tiempo que a la larga no es nada? Es un día, amados hermanos. Ellos lo ven de que realmente necesitan afligir su alma, de que entender de que no comer y tampoco beber agua, porque tampoco beben agua. Eso les dan de entender que la razón es bastante simple para ver de que de alguna forma u otra, oiga, cuando el alma empieza a pedirle, oiga, tengo sed, tengo sed, tengo sed, y el cuerpo le empieza a pedir churrasquito, pollo asado y hamburguesa, y usted le dice, no, usted está dando a entender ese día que realmente usted depende de Dios, hermano. Esa es la aflicción del cuerpo, del alma. La necesidad de entender que, como dice Jesucristo en Juan 15:5, sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Sin mí nada podréis hacer. Y eso lo hacen cabal. Eso lo hacen cabal. Lo van a hacer la próxima semana, en el día miércoles específicamente. Pero mire que aquí el Señor dice claramente que cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de mi cuerpo. Sí, en la iglesia tenemos esa tendencia de ayunar, ¿verdad? Hay muchas cosas que incluso no podemos sacar a la luz simplemente porque son nuestras internas juntamente con el Señor, pero intentamos obviamente mantener esta cuestión de los ayunos dentro de la iglesia activamente. Sí sería bueno, como dice Miguel, hermanos, de que usted se evalúe, hermano. Usted es el único que sabe si le va a salir con un chorro de babas al Señor y decir, no, es que yo no puedo porque es que trabajo. Ah, bueno, hermano, ¿realmente no puede o no quiere? Yo puedo excusar a una persona que tenga una condición de pronto de salud, ¿verdad? Porque también la salud siempre es priorizada en cuestiones de cuestiones aquí espirituales. Si usted tiene complicaciones en su salud que realmente le impidan, tranquilo que el Señor, Él entiende y Él sí sabe. Pero si su cuestión es simplemente por pereza, porque su cuerpo está tan pegado al mundo, tan pegado a la televisión, tan pegado de pronto al deporte, tan pegado a esto, tan pegado a lo otro, y simplemente no puede porque no quiere, ahí es donde se va a ver realmente qué tan afligida está realmente su alma. Bien hace Miguel, mire, él hace simplemente convocación. Usted verá si lo hace o no. Al fin y al cabo, él no tiene parte aquí en la ecuación ni responsabilidad, sino cumplir únicamente con entregarle a usted lo que Dios pide para ese día tan especial como es el día de Yom Kippur. Ahora, es importante notar, amada iglesias, que ayer arrancó obviamente el nuevo comienzo del año civil, ¿verdad? Que como dice el pastor, compete a cada obra del ser humano en el aspecto personal, pero también como nación. Muy diferente al año religioso. No se están celebrando cuestiones religiosas, aquí se están celebrando cuestiones civiles. La cuestión religiosa o las festividades religiosas arrancan es en Pesaj, en Pascua, lo que ya hicimos entre marzo y abril. Muy diferente, ¿verdad? Porque cómo Dios va a evaluar ahorita en trompetas, en Yom Kippur y en tabernáculos a la nación, si al fin y al cabo la nación no lo conoce. Entonces, por eso es una cuestión civil, ¿verdad? Vamos a evaluar cómo usted se comportó, así me conozca o no me conozca. Como mencionaba Miguel el domingo, bueno, ¿y qué va a pasar con las personas que de pronto, cómo van a ser juzgadas? Y él dijo claramente, yo no me meto en esa cuestión, que eso solo le corresponde al Señor. Pero de todas maneras va a haber una balanza con las personas que no alcanzaron a conocer la palabra de Dios, y eso lo dice por allá en Romanos incluso, de la forma en que Dios va a juzgar a una persona que nunca llegó a conocer de Cristo a través de la palabra o la escritura. Yo me atrevo, pastor con pastor, a decir, mira hermano, si el Señor infundió su espíritu en cada uno de los seres humanos, como ser humano, ¿verdad? Como creación,
Hermano, el ser humano no necesita una Biblia para saber que se está robando un pan allá en un supermercado o que se está robando una cartera, hermano. Usted no necesita una Biblia para saber de que eso está mal, hermano. A ver, o sí. Usted sabe cuando la gente sabe cuando está obrando mal, sin necesidad de una Biblia, sin necesidad de un pastor. Eso lo sabe. ¿Y la razón es por qué? Pues porque algo le dice allá adentro que eso no está bien. Entonces, ahí es donde va a venir esa balanza de parte de Dios y los va a evaluar, no por la Biblia, sino por cómo usted se comportó moralmente y a ver con qué excusa usted le va a salir. Así que nadie va a estar delante de la presencia de Dios porque él va a ser bastante justo en cómo va a juzgar a las personas o no. Es más, quiero avanzar, pastor, porque esto sí me pareció delicado e importante para que usted sepa, hermano, la seriedad de lo que significa burlarse de las fiestas de Dios, burlarse de estas celebraciones donde Dios pide, hey, pónganse a cuentas porque yo no juego a ser Dios, ¿sí o no? Y cuando empecé a preguntarme, bueno, ¿dónde? ¿Qué quiero saber, Señor? Ayúdeme a entender de pronto alguna historia de algo que ocurrió, incluso la que acaba de mencionar Miguel y Jairo, allá en el Éxodo. Mire, ahí era un tiempo de Yom Kippur, ahí había fiesta de Yom Kippur. ¿Y qué ocurrió? El pueblo se arrepintió de haber creado su ídolo de algo así parecido a este metal. ¿Se arrepintieron? No hubo arrepentimiento, porque incluso Moisés dice, Señor, no, 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 por favor, no vaya a soltar juicio sobre ellos, porque si usted se va a meter con ellos, es más, borra mi nombre del libro, incluso lo menciona Moisés. Por allá lo dice, en Éxodo lo leyó el copastor hace un momentico, Éxodo 32, versículo 31, donde dice, y volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Oiga, familia religiosa, familia latinoamericana, que son expertos en la vaina de los dioses de oro, de madera y de cualquier material que usted me quiera mencionar. El mismo problema tuvo Israel, y eso que ellos sí conocían de Dios. Y dice, sin embargo, yo te ruego, Yom Kippur, aflicción de alma, lo estamos entendiendo porque Miguel lo acaba de exponer, yo te ruego que los perdones o les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, también Miguel lo habló el fin de semana de varios libritos que hay por ahí, que se van a abrir, ¿cierto? ¿Qué dice Moisés? Bórrame del libro que has escrito. O sea, el tipo estaba dispuesto a irse al infierno con tal de que Dios no juzgara al pueblo de Israel. Pero mire lo que responde el Señor, versículo 33. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Le pregunto, ¿escuchó la oración de Moisés en su totalidad? No, Señor, porque Moisés le pidió por todos. ¿Sí o no? Él pidió por todo el pueblo, no solamente por unos. Y el Señor le dice, buenas sus intenciones, Moisés, entiendo tu preocupación, pero como la salvación es personal, ¿o no? Solamente voy a excluir a quien no haya pecado contra mí. O sea que en el grupo allá abajo, mientras hacían su becerro de oro, habían personas obviamente que sí tenían temor de Dios, que no se mezclaron con ese parchecito de personas idólatras, y a estos fueron a los que Dios les tuvo misericordia, pero la vaina era para todos. Impresionante. Daniel capítulo 5, miren lo que ocurre aquí, pastor copastor. Esto a mí me pareció tremendo cuando estudié esta historia. Y mire la importancia de las fiestas del Señor. Cuando usted vuelve y lea historias de Daniel, de Isaías, de Jeremías, y le agrega el factor de las fiestas del Eterno, usted dice, wow, yo como nunca pude entender cuándo fue que ocurrió este evento. Y ahora va a entender en qué fecha, en qué mes, en qué momento del año ocurrió lo que vamos a explicar. El rey Nabucodonosor, obviamente conocemos cómo terminó el tipo. Dice la palabra que el tipo terminó prácticamente comiendo pasto. ¿Sí o no, pastor? Pero ese tipo, antes de morir,
posiblemente si alcanzó a hacer Yom Kippur, si alcanzó a arrepentirse porque él reconoció, si usted lee el versículo, el capítulo 4 al final de Daniel, dice la palabra que el tipo entendió que lo que le había pasado era ¿por qué? Porque Dios se lo había proporcionado. O sea que el tipo, ay, hijo de madre, la embarré, fui un poquito soberbio, fui un poquito torcido, hice lo que se me hizo la gana, Dios me quitó el reinado, me puso a comer pasto. Ah, posiblemente el tipo le pudo haber llegado misericordia y salvación, pudo que le haya llegado Yom Kippur. Pero su hijo, Belsasar, y no es el mismo Daniel, porque a Daniel obviamente también le cambiaron el nombre. Si usted lee el libro de Daniel, ahí también aparece Belsasar, pero este Belsasar es con T, Belt, como correa, Belsasar. Este es el hijo de Nabucodonosor. Hizo algo terrible, espantoso, un día o en una festividad de Yom Kippur. Hizo una fiesta, usted va a leer la palabra, Daniel capítulo 5, donde se burlaba del pueblo de Dios, de los judíos. Y como ellos estaban, ¿qué? En esclavitud, ellos estaban esclavizados. ¿Qué hizo el man? El man manda traer los vasos sagrados del templo. Ya se van a empezar a conectar con esa historia. Yom Kippur, perdón, misericordia, gracia. Y van a traer los vasos sagrados del templo. Se formó la rumba. Llegan las mujeres, trae concubinas, trae parceros. Dice la palabra que aquí el man invitó como a 1000 manes, a 1000 personas, su círculo cercano. Mire esa rumbita de 1000 personas, nada más. Y tenía aguardiente, tenían reggaetón, tenían salsita. Pero el tipo posiblemente, hablo del hijo de Nabucodonosor, el tipo posiblemente no sabía lo que estaba haciendo. No entendió el significado de haber tomado los utensilios, ¿verdad? Los utensilios del templo sagrado. Y como hoy no discernió, como muchos, en qué tiempo estaba, pastor copastor. El mundo no creo que esté discerniendo lo que está pasando en estos días. Usted no ve ningún país, ningún presidente de ningún país ahorita saliendo como lo hizo el presidente de allá de Nínive, cuando le llegó el profeta Jonás y le digo, hermano, allá había un Yom Kippur, mire, ¿quieres historias de Yom Kippur? Nínive, llega el profeta, allá hermano, si usted y el pueblo no se arrepiente, viene juicio. Usted no va a ver un presidente, pastor con pastor, amada iglesia, ahorita saliendo en televisión a convocar a su país, a su nación, a arrepentirse en los próximos 9 días. De hecho, ahorita estuvieron reunidos allá en la ONU la semana pasada. Petro estuvo allá, el presidente de acá. ¿Qué hizo el Petro para esas personas que tanto defienden la vaina de la politiquería? El más se pegó un charlatanazo que tiene que ver con la naturaleza, con la selva, no nos envenenen más, bla, bla, pura basura, hermano. Y a eso le aplauden. En ningún momento hubo ningún presidente que se animó a decir, oiga, me parece que estamos como cerquita a la fiesta del Señor. ¿Qué tal si nos reunimos, hacemos convocación, ayuno, afligimos nuestras almas? A ver si el Señor el 5 de octubre tiene misericordia de nosotros. ¿Eso pasó? Eso no pasó. Por eso es que a mí no me da tranquilidad, pastor, de que después de la próxima semana puede que se vengan eventos delicados que usted va a poder entender si llegan a ocurrir. Entonces, así como pasó en el 2001 con las Torres Gemelas, este tipo hace la fiesta, se burla de las fiestas de Dios, forma su rumba, y no dice la escritura de que en medio de la rumba, pastor con pastor, aparece una manito por allá en una pared, escribiendo algunos textos. Dice la palabra que el tipo, hablando de Belsasar, del hijo de Nabucodonosor, el tipo le dio lo que le llamamos aquí en Colombia la pálida. Lea usted el capítulo 5 y va a entender bien la historia. Le dio la pálida, pastor, le dio la pálida, copastor. Ese tipo se asustó. La pregunta es, ¿por qué se asustó? Pues obviamente
no entendía un pepino de esas palabras que esa mano le había escrito en la pared. Manda llamar a sus brujos, manda llamar a sus hechiceros, manda llamar al indio amazónico, manda llamar a Walter Mercado, manda llamar a X o Y persona a ver quién berracos le descifra lo que decía o lo que había escrito en la pared, la mano. Nadie dio con la revelación. Se acordó una vieja por ahí de Daniel. Dijo, oiga, presidente Belsasar, mire que yo me acuerdo que en los tiempos de su taita, de su papito Nabucodonosor, por ahí se habló de un tal Daniel. Y el man, tengo entendido de que le reveló a su taita un sueñito que él también tuvo, que no fue muy bonito. Yo le recomiendo que lo mande llamar a ver si el tipo es capaz de resolverle el crucigrama. Bien, pasó eso. Lo manda a llamar. Daniel inmediatamente conoce la revelación de lo que Dios le había escrito en esa pared. Palabras más, palabras menos, pastor. Dice aquí la palabra del Señor. Que las palabras que escribieron en la pared, Mené, Mené, Tekel, Parsil. ¿Sabe qué significa eso para no entrar en estudios profundos? Le estaba diciendo el Señor, usted no pasó, usted no se arrepintió en Yom Kippur, hermano. Por lo menos su papá lo hizo antes de morirse. Pero usted, yo lo acabo de encontrar y voy a pesar sobre usted la balanza hoy mismo. Hoy mismo envío juicio sobre usted. Y dice la palabra, pastor copastor, amada iglesia, que esa misma noche, mire, en plena rumba, esa misma noche le llegó la muerte al hijo de Nabucodonosor. ¿Qué nos da a entender esto, pastor copastor? Mire, ¿qué es lo que busca Dios en Yom Kippur, en esta semana hasta hasta el próximo miércoles? Arrepentimiento, aflicción de alma, que usted se ponga realmente a cuentas con él primeramente y también obviamente con su prójimo. Este tipo no lo hizo, lo dice claramente ahí el versículo 22 de Daniel 5. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, o sea, saber de lo que el papá había hecho, él sí sabía la historia de su papito. El hijo de Nabucodonosor no se ha humillado. Por lo contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas. O sea, el tipo antes se rió. Nadie se pregunta cómo fue que le llegó la muerte. Eso no fue que le llegó un rayo y lo mató ahí de una. No, no, no. Mire cómo Dios opera. Tiene todo fríamente calculado. Dice la historia de que esa misma noche el emperador Ciro, ¿verdad?, hizo un túnel por debajo del río Éufrates. Y esa misma noche los persas entraron y mataron a Belsasar. La misma noche de Yom Kippur, pastor copastor. Para que vean que sí hay una seriedad gravísima cuando una persona intenta entrar al nuevo año sin ponerse a cuenta a Dios. La otra contraparte, lo expliqué hace poquito, mire que cuando Dios también tiene misericordia, pero cuando encuentra a la gente afligida y realmente arrepentida, no hay ninguna bronca, como dicen en México, porque eso fue lo que ocurrió en Nínive. El pueblo, empezando por el gobernante, invocó que ayuno. Animales ayunaron también ese día, pastor copastor. El pueblo entero ayunó. Y eso que era un pueblo incrédulo. Pero atendieron a la voz de ¿qué? De Yom Kippur, de que se arrepintieran en ese tiempo, y mire cómo Dios sí tuvo misericordia para esos entonces. Entonces, ese es el concepto que quiero que entienda, de que sí hay una importancia delicada. Si de pronto el mundo, lo que pase de la próxima semana en adelante, nos llega a llegar en las noticias, hermano, pero si usted y su casa están alineados con Dios y con su prójimo, hermano, usted va a tener la gracia y la misericordia de Dios, y eso es el trabajo que nosotros estamos intentando transmitir a través de la Iglesia. Cristo es mi bendición, pastor.
Así es. Bueno, estamos llegando prácticamente al final del programa. Ya realmente nos queda muy poco tiempo. Eh, y quiero darle la oportunidad al copastor de que nos hable un poquito más, que aprovechemos estos 6 minuticos que nos quedan de programa para que nos dé de pronto un concepto y estar cerrando ya lo que es este programa, este primer programa donde estaremos hablando, o donde hemos estado hablando más bien, sobre esta segunda festividad de este segundo ciclo, que es Yom Kippur. Copastor, voy con usted. Yo les había mencionado al comenzar el programa que teníamos que diferenciar un poco lo que es la cultura judía con el mandato cristiano, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer cuál de los dos lados está en determinado momento para no hacer una mezcolanza. Ya le hablamos perfectamente acerca de lo de la cultura judía. Si queremos saber un poquito más, ¿no? Si usted está interesado, no sé, quiere saber más sobre esta fiesta, yo los voy a invitar que lean Levítico capítulo 16. Todo el capítulo, leanlo allí, porque allí está la explicación de cómo era que se realizaba todo el acto, digamos, de presentar el cordero, el sacerdote lo que tenía que hacer, el pastor nos mencionó el domingo pasado, que se presentaban dos cabritos, lo seleccionaban, uno lo mandaban al desierto y este aquello, todo el capítulo de Levítico 16. No lo vamos a leer ni lo vamos a analizar porque es bastante largo y esto nos echamos 4 programas en eso nada más. Entonces, como lo hemos mencionado, vamos a ir paso a paso. Si el Señor no ha venido por nosotros el año entrante, seguramente tocaremos y hablaremos ya otras cositas. Pero esto es paso a paso, el conocimiento se va logrando así. Pero si usted se quiere adelantar, Levítico 16, le hace todo ese capítulo que hay una larga explicación acerca de ese Azazel que se menciona allí, porque es que hay algunas preguntas que dicen algunos hermanos, bueno, pero ¿cómo es posible que a ese corderito que mandan a Azazel es al que le juntan los pecados de todo el pueblo y lo mandan al desierto? Eso es como una alusión, si uno lo mira, al mismo Jesucristo, porque Jesucristo fue quien cargó los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces dicen, ¿cómo es posible que ese cabrito sea entregado a Azazel? Azazel, yo quiero comentarles que de acuerdo a a lo que se encuentra por allí en las definiciones de los buscadores, dice que es un líder caído, con lo cual fornicaron. Ustedes recuerdan que habían una serie de nefilines que se mencionan más que todo en el libro de Enoch, que es un libro que es apócrifo, pero se menciona que esos ángeles caídos fornicaron con las mujeres humanas, con las hombres las hijas de los hombres, y nacieron estos fenómenos raros de seres humanos. Ese Azazel se dice que era el líder de ellos. Entonces lo tildan como un ser demoníaco. Incluso hoy en día las doctrinas o las sectas, digamos, de satanistas toman a ese Azazel y lo representan como una estrella de 5 puntas y cada una representa algo, tiene una adoración distinta. O sea, ese es el Azazel que pintan por allí. Entonces, si uno lo mira, lo busca por allí, esa es una primera concordancia, que Azazel lo tienen tildado como un ser maligno, ¿no? Como un demonio, un espíritu maligno. Sin embargo, dentro de la Biblia se encuentra una definición muy distinta, ¿no? Y es ese Azazel que no es un demonio, sino que fue el cabrito usado para ser enviado por expiación del pecado. Entonces hay esas dos definiciones dentro de que podemos encontrar acerca de ese Azazel. Y finalmente les quiero mencionar, para nosotros que somos ya algunos viejitos, los que tenemos más años, yo creo que cuando hablamos de Yom Kippur, a muchos les ha pasado lo que a mí me pasó, y que espero que así sea, no sé, creo que de pronto sí es así. Cuando nosotros no teníamos un conocimiento pleno de la Biblia, cuando nos hablaban de Yom Kippur, yo lo relacionaba era con una guerra, porque en el año 1973, los que estuvimos durante ese tiempo, había una guerra que se llamó la guerra de Yom Kippur. Era una guerra que donde estaba Israel y se le levantó, vea, una cantidad de países vecinos. Mire, eso se levantó Egipto, Siria, Marruecos, Kuwait, Arabia, Cuba, Túnez, Corea. Mire, toda esa gente se le montó a darle en la cabeza a Israel en esa época. Israel había sido nombrada en 1948, si no estoy mal, como nación. En el 67 había conquistado lo que era
el monte Sinaí y algunos lugares. En el 73, en esta guerra, con el presidente Anwar el Sadat, atacó Egipto. Guiados por los rusos, atacaron a Israel para quitarle todo lo que era el monte Sinaí y el canal del Suez. Y eso se formó una guerra porque Estados Unidos estaba del lado de Israel y Rusia estaba del lado de Egipto, y eso era lo que se llamaba la Guerra Fría. Incluso muchos de los que vivimos ese tiempo, por eso digo los que estamos más viejitos, se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que eso fue el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Y todos los días esperábamos a ver qué pasaba con esa guerra, porque eso habían muertos aquí, muertos allí. Eso fue en 1973 y se llamó Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, porque Egipto atacó a Israel cuando el Yom Kippur empezó. Ellos dijeron, no, ahorita se fueron estos a orar, a rezar, a estar en comunión, como ellos no pelean, no hacen nada, les cayeron en ese día. Y eso sí, Israel los primeros días, eso los invadieron, perdieron la pelea, pero como la gracia del Señor es tan grande, ¿no? Él se levantó a favor de Israel, e Israel después de unos días levantó con unas poquitas armas. Mire, es que yo lo tengo por acá, mire. Mientras el ejército enemigo tenían más de 1 millón de soldados y más de 3.600 tanques de guerra, Israel no tenía sino 400.000 hombres. Y solamente, en tanques de guerra 1.700. No tenía barcos de guerra, no tenía nada de esto. Y así les hizo pelea. ¿Y qué creen? Ganaron al final la pelea porque la mano de Dios está con ellos, y fue como menciona nuestro hermano Exxon en un Yom Kippur. Por eso el Señor en estos momentos él pelea tanto por su pueblo de Israel como en un tiempo de estos. Eso para que ustedes lo busquen por allí, ustedes van a ver la guerra de Yom Kippur porque eso fue muy famoso. Bueno, para terminar, pastor, ya que me dio ese último minuto, este es lo último que yo quiero dejarles en el corazón a todos ustedes, que estas 4 cosas son importantes dentro de esta celebración. 1. Lectura de la palabra, y esto lo realiza el pueblo judío, y como les digo, son cosas que uno debe de tomar. 1. Lectura de la palabra. 2. Oraciones de perdón. 3. Oración de arrepentimiento. Y 4. El cierre maravilloso que ellos tienen, que es el sonido de un shofar, que significa el perdón de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la semana entrante. Bueno, hemos llegado al final de este programa, de este primer capítulo de las fiestas y de la segunda fiesta de la segundo ciclo de fiestas, de las fiestas otoñales, que es el Yom Kippur. Y se nos quedaron varias cositas por tocar que las tocaremos la semana entrante. Por ejemplo, estaremos hablando del perdón también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿no? Y fue algo que inclusive mencioné el domingo anterior y que es algo que quiero que lo veamos la próxima semana, porque mire, hay muchos creyentes, muchas personas que asisten a las iglesias, pero que definitivamente algo de lo que les cuesta es tanto perdonar como pedir perdón. Y es algo que el Señor justamente pide dentro de esta época. Quiero que también hablemos de lo que era justamente la bendición que había atrás de una festividad, que también la mencioné que es el año jubileo, ¿cierto? Que es cada 50 años y que también hoy obviamente no lo hemos podido tocar. Y seguramente estaremos dando conclusión a lo que es esta fiesta y poder avanzar a la última de las festividades, la número 7, el número perfecto, que es la de las cabañas o Sukkot. Entonces la próxima semana tendremos un segundo capítulo, si Dios lo permite, de lo que es el Yom Kippur, y estaremos hablando de estos temas que son tan trascendentales y que hoy obviamente no los pudimos mencionar. Así de que gracias a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos en este programa, por viralizar este tipo de contenidos, compartirlos con otras personas, por disponer su corazón y acompañarnos, que ojalá esta palabra caiga en tierra fértil y que dé fruto en su corazón. Y como siempre, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta pronto.